y sea obrando en cada uno de nosotros en esta mañana, amén. Y vamos a comenzar también a nuestro hermano Rodrigo. Amén. Amén. Nos lleva en oración para comenzar. Amén. Bendito Dios y Padre amado, le damos gracias, Señor, por este día de vida que nos entrega, Señor, este día de poder estar en comunión con mis hermanos, Señor, a través de estas lecciones, a través de las predicaciones, Señor, que se están dando a través de las plataformas, Señor. Gracias porque cada iglesia, Señor, en todos los rincones de este mundo, Señor, está compartiendo tu palabra a través de estas redes sociales. Padre mío, le pido que usted sea de bendición a través de estas pantallas, Señor, pueda estar bendiciendo la vida de mis hermanos y de las personas que están recibiendo esta palabra, Señor. Aquellos que están llegando a estos enlaces, Señor, y sin haberte conocido, te pedimos que su Espíritu Santo sea obrando, sea trabajando en ese corazón, y que muchas personas puedan alcanzar salvación a través, Señor, de Jesucristo y de estos medios de comunicación. Bendiga a nuestra hermana Jimena, ponga palabras, Señor, de sabiduría en sus labios, Señor, en su mente, que usted sea exhortándonos, Señor, a través de la vida de nuestra hermana Jimena, Padre mío. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor. Y como dice ahí nuestra primera diapositiva, la iglesia. Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Y esta es una alabanza que nosotros cantamos también. Cuando estábamos en nuestra iglesia, nos reuníamos físicamente, digamos, en el templo, cantamos esta alabanza de gozo, de alegría, de poder vernos, de poder reunirnos, de poder escuchar la palabra del Señor. Ahora tenemos que decir igual esta palabra, porque igual nos estamos reuniendo en este momento para escuchar la palabra del Señor, para compartirnos, para saber de nosotros, para saber cómo estamos y sobre todas las cosas para conocer más de Cristo. Amén, de nuestro Señor y Salvador. Así que este es un salmo de alabanza. Nuestro texto bíblico, le voy a pedir a mi hermano Julio que lo lea, en Efesios 5, del 25 al 27. Amén. Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarlas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin mancha. Amén. Yo creo que, bueno, esa palabra él se entregó. Nosotros, como era nuestro hermano Rodrigo, es conocer a Cristo. Amén. Ese es el propósito, porque a través de Cristo nosotros tenemos la vida eterna, tenemos el perdón de pecados, tenemos la salvación. Amén. Así que el significado de la iglesia es la asamblea de los llamados, el organismo constituido por los llamados y separados del mundo para ser la congregación de Dios y el cuerpo de Cristo en la tierra. Aquí en este dibujo que ustedes pueden ver abajo, ahí dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí no hay judío, ni griego, ni esclavo, amén, todos somos uno en Cristo. Él nos une, amén, por su sacrificio, y ahí aparece claramente ahí la cruz, amén, por el sacrificio de Cristo en la cruz somos uno en Él. Y ahí, si usted corre ahí un poquito más el dibujo, ahí usted ve, dice Cristo, la cabeza, y la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, cada uno de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas, son parte de la iglesia, son parte, y también está bien dicho, del cuerpo de Cristo. Lo vamos a ver más adelante, así que ahí vamos a ir viendo qué significa la iglesia. Aquí la iglesia es creación y diseño de Dios. Amén, en eso estamos todos claros, amén. Es su método para proporcionarle al creyente el alimento espiritual. Porque nosotros la iglesia es donde nos alimentamos, o sea, no quitando tampoco que en nuestra casa debemos leer la palabra del Señor, debemos orar, debemos alabar al Señor y debemos tener un testimonio de acuerdo a lo que estamos aprendiendo.
Amén. Ser hacedores de lo que estamos oyendo. El alimento espiritual y una comunidad de fe, a través de la cual es proclamado el Evangelio y su voluntad es presentada a cada generación. Jesús determinó con toda claridad que hubiera una sociedad compuesta de sus adeptos y seguidores para dar el Evangelio a la humanidad, ejercer un ministerio en beneficio de ella y trabajar como Él lo hizo para el engrandecimiento del reino de Dios. O sea, la iglesia está ahí para, podríamos decir, el servicio de Dios primero, porque alabamos, adoramos al Señor, pero también para extender el reino del Señor a través nuestro. Amén. Dice que a Él Él puso esto en nuestras manos, el poder hablar de Cristo, de predicar de Cristo, de entregar el Evangelio a través nuestro. Así que el Señor nos dio esa gran tarea de ir y predicar. Aquí la palabra iglesia en español es transliteración del vocablo griego eklesia, la cual se usa para describir una asamblea pública citada por un heraldo. Vamos a leer ahí en Hechos 19:32, y hermana Karen 39:41. De Ríos. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Y 39:41, ¿Sí? y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Ahí estaban, bueno, ahí se ocupa la palabra asamblea, estaban ahí todos reunidos, amén. Estaba ahí proclamando, estamos aquí viendo, digamos que, bueno, la palabra iglesia significa asamblea o reunión. Amén. Nosotros como organización, podríamos decir humana, nos llamamos las asambleas de Dios. Sabemos que hay otra iglesia, la iglesia de Dios, es la denominación a la cual nosotros pertenecemos. Lo importante es que reúna todos los otros requisitos, de predicar el Evangelio, de entregar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, amén, como el único camino hacia Dios el Padre. Se aplica el término de iglesia, todo el cuerpo de cristianos de una ciudad. Y ahí vamos a leer en Hechos 11:22, mi hermana Nancy. Ahora me escucha. Amén. Amén. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Le enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Amén. Amén. Había entonces la iglesia en Antioquía. Este término de iglesia, amén, estamos hablando de las iglesias locales, podríamos decirlo de una manera. Amén. Porque nosotros, después más adelante lo vamos a ver ahí, pertenecemos a la iglesia a la cual podríamos decir la iglesia invisible, como hemos escuchado alguna vez, la iglesia comprada por la sangre de Cristo, a la cual pertenecen todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Todos. Nosotros, por eso le decía, nosotros pertenecemos a una organización, pero pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es esta iglesia invisible. ¿Ven? Pero estamos en una iglesia, podríamos decir, local.
También se le llama iglesia a una congregación. 1 Corintios 14, 19. Mi hermana Evelyn. Amén. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ya, y el versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. Después de explicar ese texto ahí, bueno, se producía un desorden, por eso se decía que ahí cuando ellos estaban ahí, que si había alguna duda, tuvieran alguna duda, las mujeres en ese momento lo preguntaran después a su esposo, pero por un desorden que se producía en la congregación, no porque no pudieran hablar, amén, sino que había un desorden ahí. Pero ahí, bueno, está usando la palabra congregación. Romanos 16, 5, mi hermana Karen Alejandra. Ese me faltó. Romanos 16, 5. Del 16 al 5. No, el versículo 5 solamente, la primera parte. ¿Se lo leí? ¿No se escuchó, parece? ¿Se lo leo otra vez? Léalo mejor. Saludad. ¿Ya? Ya, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya Cristo. Amén. Amén. Aquí la iglesia en la casa, también se llamaba iglesia, el hogar donde se reunían. Amén. Después tenemos a todo el cuerpo de creyentes de la tierra, Efesios 5:32. Me parece que le toca a mi hermana Andrea. Buen día, hermanos. Buenos días. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Cristo y la iglesia. El día del Pentecostés había solamente una iglesia local, la iglesia de Jerusalén. Amén. Más adelante encontramos que habían iglesias en muchas ciudades. Hemos leído algunos textos. Por causa de la persecución, los creyentes en Jerusalén fueron esparcidos por otras ciudades y naciones. A donde quiera que iban, predicaban el Evangelio. El apóstol Pablo fue enviado a varios viajes misioneros para predicar el Evangelio. Así se esparció el Evangelio en y mucha gente creyó y fue salva. Cuanto varias personas en una ciudad eran salvas, se convertían en la iglesia en esa ciudad. Así la Biblia habla de la iglesia, y vemos ahí el dibujo que está abajo, dice una iglesia celestial, el cuerpo de Cristo, la iglesia invisible, podríamos decirlo, amén. Pero vemos muchas iglesias locales, la iglesia de Jerusalén, de Antioquía, de Filipo, la iglesia en su casa, también, como decía ahí también, que llamaban iglesia, donde se reunían los hermanos, amén, los que habían conocido a Cristo como su Salvador personal. Cada una de estas iglesias locales era una expresión verdadera de la única iglesia celestial. Cristo era la cabeza de cada iglesia, y los creyentes formaban su cuerpo. De este modo, en cada lugar Cristo podía expresar su vida por medio de la iglesia en ese sitio. Amén. Por eso decía, nosotros pertenecemos a una iglesia, podríamos decir ahí como la iglesia Asamblea de Dios, pero también los otros hermanos que están en otra congregación, dentro de la doctrina del Señor, amén, de que Él es el único camino para llegar al Dios Padre, amén, y es la salvación. Él dio su vida por nosotros, dio su vida por la iglesia. Amén, dice que así como Cristo, y lo leyó nuestro hermano, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Para formar esta iglesia, amén,
vamos a seguir más adelante, y vemos aquí que el vocablo iglesia, que describe, primero, vocablos que describen a la iglesia. Primero podemos tener, como dijimos al principio, el cuerpo de Cristo. Y aquí le voy a pedir a mi hermano, vamos a empezar igual, mi hermano que lea en Colosense, mi hermano Rodrigo, que no ha leído Colosense 1, 18-24, mi hermano Julio, Efesios 5:23, mi hermana Karen, 1 Corintios 12:18. Esas 3 citas bíblicas, mientras yo leo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, esto lo revela claramente la Biblia. Por supuesto que esto es una figura para comunicar una serie de verdades. Hermano Rodrigo. Amén. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Y el Amén. 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí lo dice claramente su palabra. Y en Efesios 5:23. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Ahí yo creo que nos queda más que claro ahí, dice claramente, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Cristo es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Y en 1 Corintios 12:18, hermana Karen. 12:18. Dice así, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Amén. Él constituyó la iglesia, amén, y también las autoridades dentro de la iglesia. Hay un orden en la iglesia de Cristo, amén, reconociendo primero la cabeza que es Cristo, y Él da autoridad dentro de la cabeza, da ministerios, los cuales por ser en nuestro caso tenemos al pastor, tenemos los diáconos, que son la autoridad dentro de la iglesia, a la cual Dios constituyó. La iglesia depende de Cristo, ya que este es la cabeza, y por tanto de Él tomamos nuestra vida como iglesia. No en vano el mismo Señor dijo en una oportunidad, separados de mí nada podéis hacer. Sabemos que es una unidad, amén. Debemos unir, porque somos uno en Cristo, en un mismo espíritu, dice su palabra, en un mismo sentir, amén. Debemos ser uno en Él. Cristo es el jefe máximo y único de la iglesia. Al ser la cabeza, se le coloca en el lugar más importante del cuerpo. De allí ordena todas las actividades y funcionamiento de este. Eso podríamos decir, esta comparación la podemos hacer con nuestro cuerpo. Sabemos que cuando la cabeza no funciona bien, el cuerpo tampoco funciona bien. Porque si nuestro cerebro, y lo podemos ver a medida que los años van pasando, se va deteriorando este cerebro, muchas veces las personas no pueden tener ciertas funciones, les cuesta porque su cerebro no está funcionando bien. Pero nosotros, esta comparación que hace el Señor con el cuerpo, habla de la cabeza que es Cristo. Y la cabeza que es Cristo es el que da y distribuye, como le dije al principio, funciones para el cuerpo. Y da autoridad, delega autoridad sobre los pastores, amén, sobre aquellos que nos dirigen, amén. Pero esta cabeza de Cristo es perfecto, amén. Recuerde que Él compró esta iglesia con su sangre, y lo hizo una vez y para siempre. Entonces tenemos la cabeza, Cristo, y el cuerpo, cada uno de los creyentes. Los miembros de la iglesia son diferentes unos de otros, así como todos los órganos del cuerpo son distintos en forma y función. Los miembros de la iglesia tienen distintas funciones, así como cada miembro del cuerpo posee una función diferente. De la misma forma, Dios ha dado un don diferente a cada miembro de la iglesia. O sea, cada uno de nosotros poseemos un don, amén. El don de la enseñanza, la alabanza, el servicio, pero somos parte de este cuerpo, nos necesitamos.
necesitamos los hermanos que ordenan la iglesia, necesitamos los hermanos que nos dirigen en la alabanza, aquellos que Dios ha puesto ahí el talento de tocar instrumentos, de la adoración, para que nos guíe. Amén. Y también necesitamos la exhortación de la palabra, por eso Dios puso pastores que estén a cargo de cuidar la iglesia, esta iglesia local, podríamos decirlo. Amén. Y cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. Dios nos llamó a cada uno, y a cada uno de ustedes los llamó con un propósito. Y es trabajar en esta iglesia, es trabajar en la obra del Señor. Aquí otro vocablo para referirse a iglesia es el templo de Dios. Seguimos con nuestra hermana Karen Alejandra en 1 de Pedro 2:5, nuestra hermana Andrea en 1 de Corintios 3:16 y también 1 de Corintios 6:19, hermana Andrea. En el Nuevo Testamento, al desaparecer el templo, se cambia el énfasis del lugar de adoración al conjunto de personas que adoran. Por eso se revela a través del apóstol Pedro que los creyentes somos piedras vivas que estamos siendo edificados como templo espiritual. La misma idea la expresa Pablo cuando dice que somos templos de Dios. 1 de Pedro 2:5, si lo tiene mi hermana Karen Alejandra, o mi hermana Andrea, 1 de Corintios. Amén. 1 Corintios 3:16. Sí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, Amén. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Aquí habla claramente que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Amén. Y también ahí en 1 de Pedro, hermana Karen. Ya, 1 de Pedro 2:5. Sí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Y me parece que está mal. Sí, leyó otro. Hermana Karen leyó otro. Es 1 de Pedro 2:5. Del 2 al 5, o No, el 2 y el 1 de 5. Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Ya? Solamente el versículo 5, Ah. es 1 de Pedro. Ya, capítulo 2, versículo 5. Sí, Ya. correcto. Ya, aquí estoy. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. La misma idea expresa Pablo, decíamos, que somos templos. Como decía ahí, piedras vivas, amén, edificadas, como templos espirituales. Y ahí en 1 Corintios 6, no sabéis que es el templo del Espíritu Santo. Amén. Perdón, me salté ahí. Amén. Aquí dice casa espiritual, sacerdocio. Dice que nosotros debemos adorar a Dios, alabar a Dios, hacer el bien, predicar el evangelio, orar, tener alabanza, adoración cuando nosotros nos reunimos en el templo, amén, reconociendo que la presencia del Señor está habitando en cada uno de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Lo vimos en las clases pasadas, amén. Recordemos que ahí estuvimos hablando un poco sobre la presencia del Espíritu Santo en el creyente, en aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo ha recibido como su Salvador personal. La iglesia es santa, así como el templo es un lugar consagrado y santo. Todo lo que está en la iglesia es santo. Todo. Cuando, bueno, yo siempre lo veía cuando se compraban instrumentos y
Y esos instrumentos eran apartados para el servicio del Señor. No se usaba para otra cosa y no se usa para otra cosa. No se usa para otra cosa que no sea el predicar el Evangelio. Y eso es algo marcado en nuestra iglesia. La verdad es que ahí es algo que mi padre también lo mantuvo siempre. La iglesia se podía prestar para actividades de otras iglesias, pero siempre que fueran para las cosas de Dios. Nada de política, nada de algo que no fuera la palabra del Señor o fuera en contra de la palabra del Señor. Y ahí también, bueno, nuestra iglesia se prestaba también para las damas de blanco, que son hermanas cristianas que trabajan en los hospitales, dando su servicio y a la vez también entregando la palabra del Señor. Entonces, la iglesia es un lugar sagrado, es un lugar apartado, es el lugar donde nosotros vamos para reunirnos con nuestros hermanos, para tener comunión. Amén. Y sabiendo de que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo en cada uno de nuestros hermanos. El carácter sacerdotal de la iglesia, en virtud de que en un templo existe un sacerdote que intercede ante Dios por los pecadores. Sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote que está delante del Dios Padre intercediendo por nosotros. Amén. Pero aquí en la tierra también el Señor constituyó, como lo dije al principio, pastores, diáconos, maestros, misioneros, evangelistas, amén, y dio dones a la iglesia. Los creyentes son sacerdotes de Dios que ofrecen oración y rogativos ante Él a favor de los hombres. Nosotros también somos intercesores, estamos intercediendo delante de Dios. Y eso también lo podemos ver los días de semana. Tenemos días de oración, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, vía Zoom también, en los cuales nos reunimos también. Hay una lista de 102, me parece que hubo el viernes, y un poco más, de hermanos por los cuales estamos intercediendo por sanidad, por salvación, amén, intercediendo por problemas o situaciones que están viviendo, intercediendo delante del Señor, que es una del servicio que nosotros damos, podríamos decir. Cada uno de nosotros podemos interceder, podemos estar orando por nuestra nación, orando por nuestros vecinos, amén, orando para que el reino y la palabra del Señor siga adelante. La iglesia está formada por adoradores, ya que el templo es un lugar consagrado para la adoración. Es triste ver ahí en YouTube que hay iglesias que se han vendido, ahora son bibliotecas, son cafeterías. En otros países ha sucedido eso, y es triste, porque eran lugares consagrados para el servicio de Dios. Y nosotros también sepamos ahí, primero reconocer de que es un lugar que se ha apartado para el servicio de Dios, y que Dios ahí guarde ese lugar como lo ha hecho hasta ahora, lo ha guardado, lo ha protegido de todo, de toda esta violencia también que ha habido en nuestras calles, pero el Señor ha guardado ese lugar físico donde nos reunimos, pero sabiendo que en cada uno de nosotros está obrando el Espíritu Santo. Amén. También la iglesia es conocida como la esposa del Cordero. Y aquí seguimos leyendo, le voy a pedir a mi hermana Nancy, 2 Corintios 11:2. Mi hermana Evelyn no la ha hecho leer, Efesios 5, 25-27. Mi hermano Guillermo, si puede leer en Apocalipsis 19:7, y mi hermano Rodrigo, Apocalipsis 22:17. ¿Está mi hermana Evelyn? Sí. Amén. La ilustración se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Israel, cuando habla de la esposa, amén. De la misma manera se denomina a la iglesia como la novia o la esposa del Cordero en el Nuevo Testamento, amén. Ahí sale un dibujino y dice la iglesia celestial, el cuerpo de Cristo, y la iglesia local, un grupo de creyentes aquí en la tierra. Mi hermana Emily, 2 Corintios 11:2, por favor. Me había dicho Efesios. ¿2 Corintios igual? Vean 2 Corintios, me salte, parece la suya. Vean esa, por favor. O perdón, ¿a quién le dije entonces 2 Corintios? A mi hermana Nancy. Entonces le dije, perdón, mi hermana Nancy entonces, 2 Corintios. Después le doy a esta hermana Evelyn.
Hermana Nancy, el micrófono. Ahí. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Amén. Nuestro esposo es el Señor, amén. El esposo de la iglesia. En Efesios 5, ahora sí, hermana Evelyn. Ya, amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para sacrificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Como la esposa, amén, amén, como sin mancha, amén, delante del Señor. Cada uno de nosotros debe estar a cuenta con el Señor. El Señor siempre nos manda a estar a cuenta. El Señor es nuestro abogado si hubiésemos pecado, dice su palabra. Amén. Y cuán importante en este tiempo que vivimos, que la venida del Señor está aún más cerca, de estar a cuenta con el Señor. Amén. El Señor quiere presentar una iglesia, quiere presentar a su esposa delante del Dios Padre sin mancha. Amén. Y en Apocalipsis 19:7. Mi hermano Guillermo. Yo tengo el 22:17, ¿lo leo? Ya léalo por mientras. Sí, porque me perdió el hermano Guillermo. Guillermo, y si no lo leo yo también el 19. 22:17, Apocalipsis dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ya. ¿Y el otro versículo? 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Su esposa se ha preparado. Estemos preparadas ahí como las vírgenes prudentes. Amén. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, como lo dijimos anteriormente. Amén. El templo del Espíritu Santo, la casa del Señor, la asamblea. Amén. Todo esto refiriéndose a la iglesia del Señor, que Él compró con su sangre preciosa. Amén. Y de los redimidos que formamos esta parte de la iglesia. Aquí vamos a hablar un poco sobre los nombres de los que componen la iglesia. Amén. Tenemos hermanos, creyentes, fieles, santos, escogidos, discípulos, los del camino, cristianos, sacerdotes para Dios. Este es un vocablo para nosotros, amén. Nosotros nos llamamos hermanos, a pesar que esa palabra últimamente yo la he escuchado a lo mejor hasta como mal usada, no sé, pero aquí se refiere a la unidad también, amén, con el Señor, de ser parte de la familia del Señor, porque eso somos parte de esta familia espiritual, dice la palabra del Señor, que el Señor nos ha dado una familia espiritual, amén. Tenemos nuestra familia de sangre, nuestros hijos, nuestros familiares, amén, nuestros parientes, pero tenemos una familia espiritual que son los hermanos de la congregación, amén. De toda la congregación donde se proclama el nombre del Señor, amén. Entonces, aquí vamos a empezar con mi hermana Andrea, que no la lea ahí en Romanos 8, 14 y 15, mi hermano Julio, Hebreos 2:11, mi hermana Karen, Efesios 2:19, mi hermana Nancy, Romanos 1:13. Voy a dar la siguiente cita para que las tengan ahí. En Romanos 4:11, mi hermana Karen Alejandra. En 1 Corintios 12:22, mi hermana Evelyn. No sé si mi hermana Blanca puede leer también en Efesios 1:1. También tenemos en Romanos 15:26, mi hermano Rodrigo. Y mi hermana Andrea, 1 Corintios 14:33.
Vamos a comenzar ahí con refiriéndose a nosotros como hermanos. Romanos 8, 14 y 15. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Hemos sido adoptados, amén. Nosotros somos adoptados como hijos del Señor, amén. Somos llamados hijos de Dios, somos hermanos. Si somos hijos, entre nosotros somos hermanos, amén. Entonces ahí en Romanos lo dice claramente, hijos de Dios, hemos sido adoptados, amén. Somos hermanos. También Hebreos 2:11. Amén. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Amén. Que nos santifica el Señor a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Amén. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ahí está, miembros de la familia de Dios. Amén. Aquí no hay primos, ni tíos, ni nada. Aquí hay solamente hermanos. Amén. Nosotros somos hermanos, unos con otros. Amén. Y estamos unidos porque Dios nos dio esa adopción, nos adoptó como sus hijos. Amén. Entonces somos parte de esta familia. Y en Romanos 1:13, hablando también de este término de hermanos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Amén. Amén. Hermanos, ahí Pablo está hablando, amén. Y también otro vocablo es creyentes. Vamos a leer ahí en Romanos 4:11. No sé si la hermana, se lo dio la hermana Blanca, me parece. No sé si nos escucha. Amén, hermana. Yo tengo Efesios 1:1. Bendición, hermana. Perdón, ¿y a quién le dio Romanos 4:11? Parece que a mí. 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Padre de todos los creyentes, amén, de los que creen en su nombre, amén. Y 1 Corintios 14:22. Amén. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. El que cree, amén. Es importante el creer, amén. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y una de las cosas importantes que nosotros debemos creer en la fe, y nuestra esperanza está puesta en Cristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, que es aquel que nos abrió esta puerta para ir a la presencia del Dios Padre, amén, a través de Él. En el nombre de Jesús nosotros nos presentamos delante del Dios Padre, de su trono de gracia, como dice la palabra, amén. Y en Efesios 1:1, Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. amén. Ahí habla de los creyentes fieles, amén, que también es la palabra, creyentes, fieles, amén. Está hablando de ese término. También está el vocablo de santos,
en Romanos 15, 26. Separados, eso significa santos, separados del mundo para Dios. Amén. Vivir conforme a la palabra del Señor. Romanos 15, 26. No sé si uno lo tiene. Voy a leer yo. Romanos 15, 26. Me parece que nadie se lo di. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces me decía, cuando nosotros somos llamados santos, amén, Dios está trabajando en nuestra vida. En el momento que nosotros nos conocemos, el Señor nos perdonó, nos lavó, nos limpió, nos declaró santos delante de su presencia, a través de la justificación. Dios nos mira a través de Cristo, de su sacrificio. Por el sacrificio de Cristo nosotros somos llamados santos. Y cuando nos reunimos también somos santos, amén. Y debemos vivir una vida conforme a la santidad, amén, conforme a la palabra del Señor. Y en 1 Corintios, mi hermano Andrea, 14:33, mi hermano Julio busca Romanos 8:33, mi hermana Karen, Hechos 18:23 y 19:1, por favor. Hermana Andrea, léala nomás. Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén, como en todas las iglesias. Como en todas las iglesias, podemos decir locales, como dijimos ahí, como la representación del dibujo, o la iglesia que había en Macedonia, en Jerusalén, en todo lugar. Pero todo eso forma la iglesia y el cuerpo de Cristo. Amén, todo, donde nosotros nos reunimos. Amén, ese lugar donde se manifiesta y donde podemos alabar libremente al Señor. Amén, por eso tenemos un lugar apartado para alabar al Señor. Y somos llamados santos. Somos llamados creyentes, fieles, hermanos, amén, pero también somos llamados escogidos. Romanos 8:33. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Amén, los escogidos de Dios. Hermana, También somos discípulos. En Hechos 18:23, ¿me equivoqué en la cita? 18, Dígame, 23, hermano. había escuchado 31, por eso le estaba preguntando. 18:23. 18:23 dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigilia, confirmando a todos los discípulos. Amén. Y Y 19:1. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, y ahí paso Amén. al 2. Ya no, pero ahí refiriéndose a la palabra discípulos. Amén. También somos llamados discípulos del Señor. Amén. Y debemos ser discipulados. Amén. Por eso el Señor constituyó maestros, pastores. Amén. Debemos ser discipulados. Debemos aprender y conocer más del Señor a través de la lectura de la palabra, de la comunión. Amén. Es importante la comunión de los hermanos, que también la extrañamos. Amén. También somos llamados los del camino. A lo mejor este tema usted no lo ha escuchado, pero yo hace muchos años atrás lo prediqué en una iglesia y la verdad es que eran conocidos así primeramente los cristianos, como los del camino. Recuerden que el Señor dijo, yo soy el camino. Y aquellos que seguían a Cristo eran llamados los del camino. Me gustó ese término. Hechos 9:2. Me parece que se lo di a mi hermano Rodrigo. Hechos 9:2. No, lo leo. ¿Ya? Hechos 9:2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ya, de este camino, amén, refiriéndose a los seguidores de Cristo. También se les llama cristianos, amén, ese es un término bueno que a lo mejor todos conocemos, amén, cristianos, porque seguimos a Cristo.
Vamos a leer ahí en Hechos, mi hermana Andrea, Hechos 11:26. Mi hermana Karen Alejandra, si puede buscar en Hebreos 10:19 y 22. Mi hermana Evelyn, primera de Pedro 4:16. Mi hermana Nancy, Hechos 26:28. Y nuestro hermano Julio, en primera de Pedro 2:5-9. Vamos a comenzar con Hechos 11:26. Somos llamados cristianos. Amén. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Queda claro ahí. Amén. A los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez, dice que ahí en Antioquía fue la primera vez que se les llamó cristianos. Y Hechos 26-28, hermana Nancy. Active el micrófono, hermana Nancy. Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Amén. A ser seguidor de Cristo. Amén. Amén. En primera de Pedro 4:16. Amén. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. En Apocalipsis 1:6, no sé. ¿Se lo di a alguien? Apocalipsis 1:6. ¿No? Amén, lo voy a leer. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Bueno, aquí habla de que nos hizo reyes y sacerdotes. Ese texto debería haberlo puesto al lado. Lo vamos a cambiar. Apocalipsis lo voy a poner al lado donde dice sacerdote. ¿Y qué dice Hebreos? Mi hermana Karen Alejandra, Hebreos 10, 19, 22. Hebreos 19, 22. Y 22. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Aquí aparece en el texto. Aunque no habla ahí de hermanos, pero ya. Y voy a corregir después ese texto. También somos llamados sacerdotes para Dios. Ahí en primera de Pedro 2, 5-9, hermano Julio. ¿Es 5 y 9 o del 5 al 9? No, lo del 5 al 9. Ya. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Podría leer el 10 también, que también es muy interesante lo que dice. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Nosotros, amén, los que no somos judíos, amén, los gentiles, amén, hemos alcanzado la misericordia del Señor. La verdad que me gusta bastante este texto, esta porción de la palabra ahí en Primera de Pedro. Pero también es importante lo que dice, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito, y ahí lo dicen, cuando a veces no sé si es labor, pero el Señor nos dio una misión, y aquí lo dice claramente, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito, hermanos, de que usted anuncie al Señor, que cuente su testimonio, que hable a otro de este Dios que nos perdonó, que nos limpia, que nos da vida eterna, y que un día vendrá por nosotros. Y es lo que estamos esperando, amén. Por eso cuán importante este tiempo de aprovecharlo, de saber primero que somos hijos de Dios, que nos redimió con su sangre, nos compró, Él pagó el precio, Él llevó nuestro pecado en la cruz, y de ese sacrificio perfecto el Señor nos hizo hijos de Él. En un solo cuerpo, templo somos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él habita en nuestras vidas, amén, a través de su Espíritu Santo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos guía a la verdad, y debemos conocerlo a través de la palabra. Amén, tan importante, dice ahí, como leyó nuestro hermano, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Amén, que no seamos desobedientes a la palabra del Señor. Por eso dice que no tan solo hacedores, o sea, no tan solo oidores, sino que también hacedores. O sea, hacer lo que estamos escuchando. Amén. Y creo que nuestra posición delante, que nos pone el Señor Jesucristo delante de Dios Padre, el llamarnos hermanos, llamarnos creyentes, santos, escogidos, discípulos, los del camino, amén, cristianos, sacerdotes de Dios. Tan importante que usted conozca eso, hermanos, que usted es un hijo de Dios y el Señor está obrando en su vida. Amén. El propósito del Señor de que un día usted esté delante de la presencia de Dios. Amén. Y estemos juntos y conozcamos y veamos a nuestro Salvador. Amén. Ahora lo aceptamos por fe. Amén. Y somos bienaventurados, dijo el Señor, que no viendo hemos creído. Amén. Por la predicación de la palabra de otros que nos predicaron a nosotros. Ahora nosotros debemos predicar a otros de la palabra. Amén. Quiero dejar hasta aquí porque ya pronto va a comenzar nuestra reunión de la mañana, matutina, con la predicación. Así que vamos a... primero, ¿hay alguna pregunta o alguna petición? Vamos a tener un tiempo de oración. No sé si alguien quiere preguntar algo o acotar algo, mi hermano Rodrigo. Leerles en Hebreos 19, o sea, capítulo 10, 19, dice: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento esta función de poder entrar al lugar santísimo le correspondía solamente al sumo sacerdote, y podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo, a ofrecer, ¿verdad?, la sangre de estos machos cabríos por los pecados del pueblo. Y Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, dice que el velo se rasgó. Y ahora nosotros, cada uno de nosotros, toda nuestra vida a Cristo, podemos entrar. Dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y eso es una gran bendición que tenemos, hermanos, de poder acercarnos. Ya no necesitamos ir a un lugar físico. Ya la Escritura dice que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres.
Ya Él habita en cada uno de nosotros, entonces tenemos esa libertad de poder acudir a nuestro Dios, y cuando alguien venga, y sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo, con alguna petición de oración, usted es el encargado de orar, usted es el representante de Dios en esta tierra, usted es el sacerdote de Dios en esta tierra. O sea, si alguien se acerca a usted, usted como sacerdote puede, ¿verdad?, orar por esa persona. No necesita ir a la iglesia, no necesita llamar a la hermana Jimena, al pastor, para que oren. No, usted mismo tiene la autoridad que le ha delegado el Señor. ¿A través de qué? De su sangre. ¿Ya? Para que usted ore. ¿Es bueno orar entre nosotros? Sí, hacer las peticiones. Pero apenas llega alguien con necesidad, ore de inmediato. Porque a veces tendemos a decir, ya, yo voy a dejar la petición, la voy a subir al grupo, y los voy a dejar en oración. Pero cuando alguien venga con necesidades, esa persona está llana a que usted lo tome y ore al tiro con él. Va a orar de inmediato, le dice usted. Ya usted como sacerdote intercede también por esta persona y tenga por seguro que el Señor va a hacer una obra. Ya cuando nosotros nos disponemos, ¿verdad?, con esa fe que dice aquí en Hebreos, y fe en qué, no en nosotros, fe en la sangre de Cristo. Entonces tenemos que tener esa conciencia siempre clara, ya de que el templo físico, y ahora no nos podemos reunir, ahí no habita el Señor. Ahí están las cosas, como dice la hermana Jimena, los instrumentos que hemos dedicado para el Señor, que están apartados para el Señor, pero el Señor no habita ahí, el Señor habita en cada uno de nosotros. Entonces este es como se llama un llamado, no sé cómo decirlo, una palabra para que nos alentemos, ya que nosotros somos el templo del Señor, y donde quiera que nosotros vayamos, el Señor va a ir con nosotros. Así que purifiquémonos, como dice la palabra, purifiquémonos con el agua viva, para que estemos siempre preparados para poder compartir el Señor. Eso, hermana Jimena. Amén. Amén, hermano. Sepa que usted es un hijo, es un escogido del Señor, ha sido lavado por su sangre. Amén. Como decía nuestro hermano, usted tiene la libertad de entrar a la presencia del Señor en el nombre de Jesús, de orar, de interceder. Amén. Cuán importante en este tiempo, amén, donde vivimos, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta gente que necesita a Cristo, amén, donde hay desesperación, angustia. Pero sabemos que el Señor es el único que puede ayudarnos, es el único que tiene la palabra de vida, es el único que tiene la palabra de liberación, amén. Es el único que tiene la palabra para nuestras vidas, para el consuelo. Dice que Él pone paz, y como lo cantamos en una alabanza, en medio de la tormenta, Él pone paz, porque dice que Él da la paz que el mundo no puede dar. Las cosas materiales no dan la paz, el dinero tampoco da la paz. Vemos a la gente cómo está ahí viviendo a lo mejor hasta locamente, podríamos decirlo de una manera, pero la paz no viene por las cosas materiales, la paz viene porque Cristo habita en el corazón. Así que Cristo está en su corazón, hermano. Usted es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, y más aún con el privilegio de poder orar delante de su presencia. Amén. Así que vamos a dejar hasta aquí la clase para prepararnos para escuchar la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas a través del siervo. Amén. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Julio que nos lleve en oración, pidiendo también por cada una de las familias que representamos. Amén. 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 Hermano Julio. Amén. No, y una cosita cortita también, un pensamiento personal mío también, y me uno a lo que decía el hermano Rodrigo, con respecto a cuando se pide la oración sobre alguna persona, hacerlo de inmediato. Pero también cuando vemos un hermano que está apartado y por tiempo no lo vemos en la congregación, y llega el hermano a veces dolido, triste, y a veces avergonzado por no estar en la congregación, y aparecen ciertos hermanos bomberos que inmediatamente tiran el agua y apagan ese fuego que Dios puede estar empezando en la vida de él. O lo llaman primo o el pariente, y no olvidamos que es un hermano que, aunque se apartó por un tiempo de las cosas del Señor, nosotros debemos recibirlo con brazos abiertos e inmediatamente orar por esa vida. Porque a veces por una broma nosotros podemos tirar a la persona a la calle. Y eso es importante dentro del pueblo de Dios. Así que no porque esté apartado, porque nosotros no sabemos si en algún momento nosotros podemos apartarnos, y si nos hicieran a nosotros eso, nos dolería y no iríamos de la congregación, porque no habría el amor de Cristo en el corazón de esa persona para recibir al hermano que está apartado. Así que siempre cuando veamos un hermano que está apartado mucho tiempo que no viene, recibámoslo con amor y no vengamos con esas bromas que de repente hacen mal. Amén. Es un pensamiento.
Vamos a Amén, orar. hermano. Vamos Amén. a orar. Señor Padre, vamos ante su presencia, Señor, en esta tarde, Padre amado. Primeramente dándole la gloria, la honra y la alabanza que usted siempre se merece. Dale gracias por su infinito amor y misericordia, por este momento, Señor, que hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por los maestros, Señor, que usted ha puesto, Padre Santo, y le ha dado sabiduría para expresar tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea hecha obra en nuestras vidas para que la pongamos en práctica el día a día, Señor. Tanto para aquellos que no te conocen, Padre Santo, como para la congregación. Somos hermanos en la fe, limpiados y salvados por la sangre de Cristo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre Santo, a que la palabra vaya obrando en nuestras vidas y la pongamos por obra. Igualmente, Señor, la palabra que viene a través de nuestro siervo, Pastor Rubén, usted úselo, Padre amado, para la gloria y honra suya, entregando el mensaje que usted quiere dar a nuestras vidas. Bendiga a cada hermano que estuvo en la clase y en las otras clases, Padre Santo, a nivel nacional y mundial, aquellos que están escuchando tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Chao, bendiciones. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Amén.